Los arreglos son estructuras de datos del mismo tipo. Esto nos permite tener un objeto o una estructura de datos definida y limitada de un determinado tamaño. Y esto nos va a permitir a nosotros poder almacenar la información sin tener que estar almacenando en diferentes variables, simplemente utilizando una sola variable, la cual es un arreglo. Pero vamos a acceder a esta información a través de las posiciones. Las posiciones, recuerden, en programación siempre vamos a iniciar desde la posición 0. En este caso, para nuestro ejemplo, vamos a declarar un arreglo de 5 posiciones y lo vamos a hacer en pseudocódigo. También recuerden que la diferencia entre el pseudocódigo y el código es que el pseudocódigo lo podemos mostrar a una persona programadora o a una persona que no esté afín a la carrera y sin tantos tecnicismos, y por el lenguaje empleado normalmente en español, para nuestro caso, pues suele ser comprensible hasta cierto punto, mientras que los códigos de programación normalmente van en inglés y no siempre son comprensibles a una persona ajena a la materia. Por ello es importante identificar que el pseudocódigo no va a funcionar en la máquina, solo es comprensible a nivel lenguaje humano, pero a nivel lenguaje máquina necesitamos siempre el programar nuestros algoritmos en algún lenguaje de programación, como C, Java o PHP, por ejemplo. Entonces vamos a llevar nuestro pequeño arreglo al pseudocódigo. En pseudocódigo, recuerden que siempre es importante pues inicializar nuestro programa y finalizarlo. En este caso le vamos a poner inicia arreglo y fin de arreglo. También vamos a declarar nuestro objeto de arreglo o nuestra estructura de datos arreglo, pero omitamos el uso de variables normales como A, B, C. No, normalmente nuestras variables que declaremos, así sea en pseudocódigo, hay que ponerle cuáles son los nombres descriptivos, porque eso va a ayudar a que nosotros en un futuro recordemos de qué trata esa variable, y también otros usuarios u otras personas que lean nuestro pseudocódigo pues identifiquen cuáles son o a qué se refiere esa variable, porque su nombre es descriptivo. En este caso le estamos poniendo las iniciales de arreglo y un nombre de ejemplo. Entonces arreglo test, y entre corchetes, recuerden que las posiciones en nuestro arreglo y su longitud lo vamos a poner entre corchetes. En este caso nuestro arreglo del ejemplo es de 5 posiciones. Entonces 5 posiciones y 2 puntos y el tipo de variables que va a almacenar. En este caso en nuestro arreglo todas sus variables son números enteros, entonces vamos a ponerle entero. Recuerden que tenemos los diferentes tipos, que va a ser entero, flotante o decimal, booleanos, cadenas y caracteres. También tratemos de finalizar nuestras cadenas o nuestras instrucciones, aunque sean en pseudocódigo con punto y coma. Eso nos facilitará y nos ayudará mucho para cuando ya estemos programando en algún lenguaje. Bueno, vamos a declarar otra variable que es donde vamos a almacenar la información que vamos a solicitarle al usuario para ir llenando esos datos. Entonces nuestra variable número, 2 puntos y el tipo de variable. En este caso igual es un valor entero. Con la instrucción escribe le estamos pidiendo o mostrando un mensaje al usuario en pantalla. Este usuario podrá introducir sus datos. Le vamos a pedir da un número y con la instrucción lee vamos a almacenar el valor que introduzca el usuario a través de pantalla. Entonces vamos a leer el número y ya por eso declaramos nuestra variable en la línea 3. Tenemos nuestro número y ahora vamos a asignar ese dato que acaba de introducir el usuario en nuestro arreglo. Recuerden que con corchetes declaramos la posición. Como va a ser nuestra primera posición, pues es en la posición 0. Entonces nuestro arreglo en la posición 0 y le asignamos la variable que acabamos de recibir a través del usuario, que lo guardamos en la variable número. Pues esto lo vamos a hacer otras 4 veces más para poder definir los demás valores de las demás posiciones. Lo único que vamos a cambiar en las líneas que acabamos de copiar es que la posición de nuestro arreglo va a ir cambiando. Ya no vamos a almacenar únicamente la 0, sino estaríamos sobreescribiendo. Entonces vamos a cambiar las diferentes variables hasta la posición 4. Recuerden, aunque nuestro objeto es de 5 elementos, la última posición va a ser n-1, ya que tenemos prácticamente y hemos empezado a contar desde la posición 0. Bien,
Entonces ya tenemos nuestro arreglo. Ahora, los comentarios en pseudocódigo se expresan con dos asteriscos continuos. Y ahí podemos poner un comentario el cual no va a ser considerado para el flujo del programa. Y luego con la instrucción escribe: quiero imprimir el arreglo en la posición 1, lo cual en este ejemplo me estaría mostrando el número 27 en pantalla. De eso trata el pseudocódigo y de esta manera podemos nosotros escribir y llenar nuestro pequeño arreglo de 5 posiciones. Obviamente esto no es funcional, estar pidiendo y pidiendo un número, porque ahorita son pocos elementos. Cuando el número de elementos incremente, no nos va a ser funcional, pero eso lo veremos en la siguiente sesión. Con esto vamos a ir entendiendo poco a poco lo que es un arreglo y cómo podemos hacer diferentes operaciones e interaccionar con esta estructura de datos.